Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Suyen. Mi nombre es Guadalupe y si estás aprendiendo a hacer pulseras tejidas, te invito a que te quedes a ver este video donde vamos a aprender a hacer esta bonita pulsera para niña con nudo de serpiente. Los materiales que necesitamos para hacer esta pulsera son regla, tijeras, encendedor, un poco de masking, hilo chino calibre 0.8, dos caritas de acrílico y 5 balines o separadores del número 4. Lo primero que vamos a hacer es cortar un hilo de 40 centímetros y ahora vamos a adelgazar un poquito las puntas con el encendedor. Quemamos aquí tantito y adelgazamos. Cortamos la parte más gruesa del hilo. Ahora vamos a poner primero un balín o separador, después una carita, otro balín, la otra carita y de nuevo un balín. Juntamos las puntas del hilo y llevamos a la mitad las caritas. Aquí le vamos a colocar un poquito de masking y pegamos en la mesa de trabajo. De este lado también ponemos un poco de masking y para levantar el hilo y podamos trabajar mejor podemos poner un encendedor, podemos poner unas monedas o un pedacito de cartón grueso, nada más para que este hilo levante un poquito. Cortamos dos hilos de 65 centímetros cada uno. Vamos a tomar uno de ellos y lo vamos a pasar por debajo de nuestro hilo base. Juntamos las puntas, vamos a llevar aquí a la mitad y le damos la vuelta. Aquí podemos colocar nuestro dedo para que el hilo no se nos mueva de la mitad. Entonces vamos a trabajar con el nudo de serpiente. Vamos a aprender a hacerlo. Tomamos el hilo del lado derecho y lo vamos a pasar por debajo del hilo base y también va a pasar por debajo del hilo izquierdo. Ahora a este mismo hilo le vamos a dar la vuelta. Una vez que lo tenemos así, vamos a pasar el hilo del lado izquierdo por debajo de todos los hilos, los dos que tenemos aquí, el hilo base y también este hilo izquierdo que es el mismo que estamos trabajando ahorita. Ya que está así, ahora sí vamos a empezar a jalar para apretar el nudo. Y aquí acomodamos muy bien y lo dejamos pegadito al balín. De nuevo, el hilo derecho pasa por debajo del hilo base y por debajo del hilo izquierdo. Ahora el mismo hilo le damos la vuelta. Ya que nos quedó esta figurita, tomamos el hilo izquierdo y lo pasamos por debajo de estos dos hilos, por debajo del hilo base y por debajo del mismo hilo izquierdo. Y aquí ya vamos a ir apretando el nudo con mucho cuidado. Nos podemos ir ayudando de nuestros dedos. Este nudo siempre lo vamos a empezar con el hilo del lado derecho. Entonces pasa por debajo del hilo base y por debajo del hilo izquierdo. Le damos la vuelta y ahora el hilo izquierdo lo pasamos por debajo de los hilos que nos quedaron aquí, por debajo del hilo base y por debajo del mismo hilo izquierdo. Y ahora vamos apretando
Lo hacemos con cuidado, no muy fuerte, porque si lo hacen muy fuerte se va a ir torciendo mucho y no nos va a ir quedando esta figurita. A ver si la alcanzan a ver. Así es como se debe de ir viendo conforme vamos haciendo el tejido. Hagámoslo una vez más. Hilo del lado derecho pasa por debajo del hilo base y por debajo del hilo izquierdo. A este mismo hilo le vamos a dar la vuelta, así, y vamos a tomar el hilo izquierdo, lo pasamos por debajo de estos dos, del hilo base y del mismo hilo izquierdo, y aquí ya vamos a ir apretando el nudo. Háganlo con calma. Al principio a lo mejor les cueste un poquito de trabajo, pero es fácil de hacer el nudo. Nada más necesita un poquito de práctica para que nos vaya quedando bien. Aquí ya avanzamos un poquito más y se puede ver mejor cómo debe de ir quedando el nudo. Miren, vamos a seguir tejiendo. Recuerden, hilo del lado derecho pasa por debajo del hilo base y por debajo del hilo izquierdo. Le damos la vuelta al mismo hilo y ahora pasamos el hilo del lado izquierdo por debajo de estos dos hilos de aquí, del hilo base y del mismo hilo izquierdo, y aquí apretamos. Esta es una pulsera para niña, entonces va a medir en total 12 centímetros. Vamos a sacar la mitad de aquí donde está el balín de en medio de las caritas, hacia acá vamos a medir 6 centímetros. Ahora le vamos a dar la vuelta a la pulsera para hacer el otro lado. Tomamos el otro hilo, recuerden que miden 65 centímetros, lo vamos a pasar por debajo del hilo base, juntamos las puntas y vamos a llevar a la mitad. Aquí le damos la vuelta. Hilo del lado derecho pasa por debajo de nuestro hilo base y también por debajo del hilo izquierdo. A este mismo hilo derecho le damos la vuelta. Una vez que está así, el hilo izquierdo lo vamos a pasar por debajo de estos dos hilos, por debajo del hilo base y también por debajo del hilo izquierdo. Y aquí ya vamos acomodando y apretando el nudo. Lo dejamos pegadito al balín. Hilo derecho pasa por debajo del hilo base y por debajo del hilo izquierdo. A este mismo hilo le damos la vuelta haciendo esta figura. Ahora el hilo izquierdo va a pasar por debajo de estos dos hilos que nos quedan aquí, debajo del hilo base y también debajo del mismo hilo izquierdo. Y aquí ya vamos a ir acomodando y apretando el nudo. Hilo derecho pasa por debajo del hilo base y debajo del hilo izquierdo. Y le damos la vuelta al mismo hilo formando esta figura. Hilo izquierdo va a pasar ahora por debajo de estos dos hilos de aquí, del hilo base y también del mismo hilo izquierdo. Y aquí ya apretamos. Lo hacemos una vez más. Hilo derecho pasa por debajo del hilo base y por debajo del hilo izquierdo. Al mismo hilo derecho le damos la vuelta haciendo esta figura. Y ahora el hilo izquierdo va a pasar por debajo de estos hilos, por debajo del hilo base y por debajo del hilo izquierdo. Y aquí ya apretamos. Ayúdense con sus manos, con sus dedos, para ir acomodando y darle mejor forma a la figurita. Cuando hagan este nudo, practiquen un poquito, no se desesperen. Si no les queda bien, desháganlo y lo vuelven a hacer. Con un poquito de paciencia y de práctica les va a ir quedando.
Aquí también vamos a tejer y a medir, igual que del otro lado. Medimos del balín que está aquí en medio hacia acá 6 centímetros. Ya que tenemos la pulsera tejida de los dos lados, vamos a cortar los hilos que nos sobran y cortamos dejando un poquito de hilo. Con el encendedor vamos a sellarlo. Damos el otro lado y sellamos. Para decorar las puntas de la pulsera, vamos a tomar un balín y lo vamos a poner en una de ellas. Ahora vamos a medir 8 centímetros y aquí cortamos. Vamos a hacer un nudo pasando el hilo 2 veces y aquí apretamos procurando dejar muy poquito hilo y vamos a sellar con el encendedor. Y hacemos lo mismo con la otra punta. Una vez que decoramos las dos puntas, para cerrar la pulsera vamos a cortar un hilo de 16 centímetros. Juntamos las puntas. El hilo que cortamos lo vamos a doblar un poquito. Y ahora vamos a poner este hilo sobre las puntas de la pulsera. Así. Tomamos el hilo más largo y le vamos a dar vueltas. Damos unas 8 o 9 vueltas. Ahora vamos a pasar el hilo que nos sobra, el mismo que le estuvimos dando las vueltas, en medio del hilo que tenemos doblado. Y aquí ya vamos a apretar el nudo. Por último vamos a cortar los hilos que nos sobran. Dejamos un poquito y con el encendedor vamos a sellar. Cortamos el otro lado. También dejamos un poco de hilo y sellamos. Y así de bonita queda terminada nuestra pulsera para niña con nudo de serpiente. Espero que el video te haya gustado y si es así, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que recibas la notificación cada vez que subo un video nuevo.